cambiar el tema porque es parte de una polémica que tuvimos con nuestro invitado de la semana pasada. Yo propuse escuchar a Elvis Presley y él me dijo, tenés que poner música en castellano. Y yo le dije hoy te cago. Pues pasamos música por Joan Baez, cantante mexicana, cantante norteamericana de origen mexicano, de más de 50 años de permanencia en Los Candeleros cantando música de protesta, y fue gracias a la vida de Violeta Parra cantado en castellano. Viste que siempre podés encontrar a alguien que te derrote. Quisiera hacer un comentario sobre lo que está pasando económicamente. En el mes de diciembre del 2017 se vendieron dólar paralelo o dólar blue, como se dice ahora, o dólar ilegal o dólar negro, como nunca en la vida. Hubo un oxímoron, el verde negro. Como nunca en la vida, la gente que vive de vender dólar negro se pagó un mes de vacaciones en las Canarias, más o menos, en uno all inclusive, etcétera, con todos los chiches, 5 estrellas. Pasó eso. La última subida del dólar hizo que a la gente que tenía Lebacs perdiera 4 meses de intereses de la Lebac, o sea, se las puso hasta acá más o menos. Ya en la bolsa ya le consideran que este gobierno están hablando, no dicen que son unos cachivaches, unos mamarrachos que salen a cachivachear en público, pero dicen que son poco serios. Cuando habla José Luis Espert, más o menos está hablando la Bolsa de Comercio. Lo de ayer fue de las declaraciones, no de Espert, de Melconian, a mí me dejaron aterrado. Me hicieron acordar a vos, no porque vos seas parecido a Melconian o Espert, sino porque vos venís machacando con que se viene el final de este modelo más rápido que tarde, y parece que la cosa va en ese sentido. Yo pensé que iban a durar más. No, le están sacando. Yo creo que cuando hablan ellos, esta gente, son portavoces de intereses muy concretos, entonces lo aprietan al gobierno y dicen, mirá, vos te quedan 3 meses si no cambiás, si no haces las reformas que te estamos pidiendo. Y el gobierno lamentablemente no tiene los cromosomas para hacer, no tiene el cromosoma el gobierno para poner el boleto colectivo en 18 pesos. Entonces ahora sacan la SUBE que viaja, hace 2 o 3 viajes, están maniobrando como pueden. Pero vamos a hablar, me parece, con un poco de ligereza. Sí. Mandar directamente el boleto a 18 pesos implica poner a Pinochet en la comandancia en jefe del ejército. No es tan fácil. Si por robar a los jubilados un montón de gente se les dio vuelta y salió a cacerolear la misma noche que aprobaron la ley, si te tocan el boleto de un saque a 18, vas a sentir que te meten la mano no en la nariz, y entonces vas a reaccionar. En el duodeno, más o menos, ¿no? El poder le está pidiendo esas cosas. Para un sector o para el establishment financiero, Sturzenegger es una garantía. Si no está Sturzenegger, es lo mismo que estén los kirchneristas, más o menos. Entonces, si me permitís un pequeño comentario, sí. Creo que fue Esper que definió al macrismo como el kirchnerismo con buenos modales. En principio yo estoy totalmente en contra, porque el kirchnerismo tenía un proyecto económico muy opuesto. Pero si tener buenos modales significa asesinar a Maldonado y asesinar a Rafael Nahuel y apedrear a un conjunto de manifestantes y sacarle de los ojos con balas de goma a varios manifestantes y pasarle con la moto por encima a un cartonero que estaba en la calle, bueno, ¿qué sería un gobierno represivo para Esper? El tema es que, por ejemplo, en Azul se levantó el pueblo. Se levantó el pueblo. Porque ellos dejan una franja del pueblo. En Azul, 55% sacó Cambiemos en la última elección, y es un pueblo donde viven muchos
oligarcas terratenientes, presumo que deben vivir muchos ojeros también, y viven muchos consignatarios de Hacienda. Hay un sector popular que vivía básicamente de esa fábrica y que vive de otros oficios populares. Ese es el que debe Pero haber no están salido. 50 y 50. Estas minorías oligárquicas no llegan al 20% del total de la población. ¿Y sabés cuándo se va a verificar eso? Cuando vayamos nuevamente a elecciones. Porque mucha gente que los votó porque no entendió, porque les creyó, porque ignora, bueno, se está dando cuenta con su víscera más sensible que todo esto es una mentira atroz. Bueno, ¿Entendés? la bolsa perdieron 4 meses. Yo me acuerdo, un amigo invirtió mucho dinero en Levax en diciembre y yo decía, justo ahora te querés poner en Levax. Y decías, no, hay joda para rato, me dice. Yo digo, no, pero yo saldría, yo me pondría, yo en este momento, una charla que tuvimos con amigos apenas arranca este gobierno. ¿Qué hacemos? ¿La ponemos en Levac? ¿La ponemos en dólar? Dice, y decimos, todos dijimos lo mismo, la bolsa va a andar bien con Mauricio, va a haber joda con la bolsa, no pensé que iba a tener los récords de deuda externa que tiene la Argentina, récords mundiales, y uno dice, y al final, en el intercambio de opiniones, toda gente del palo de las ciencias económicas, uno dice, no, lo más inteligente es poner un año en Levax, la bolsa, cuando empezamos a ver que esto se está por ir al Joraca, sacamos de ahí, compramos dólares al colchón, cuando estalle todo, salimos a comprar casas o departamentos por el 10%, Así hicieron varias personas en la crisis del 2002. Conozco un chabón que no le sirvió de mucho porque se compró el departamento y a los 15 días se murió, que se compró por $10.000 un departamento de 4 ambientes en pleno Barrio Norte. La vida no lo acompañó para disfrutar el bien que se había comprado y no sé si le quedó a alguien, porque creo que ni familia tenía. Yo quisiera decir algo respecto a la economía y si ustedes me Sí. permiten, voy a introducir un concepto que es, nosotros distinguimos entre economía política y economía geopolítica. Y voy a dar un ejemplo, porque casualmente hoy es 6 de enero, la primera invasión inglesa se produjo el 6 de enero de 1763. Yo pensé que me ibas a hablar de los Reyes Magos y me salís con eso. Hay momentos en la geopolítica y la historia argentina donde la ecuación de la penetración extranjera y el manejo de la economía es muy claro. Entonces nosotros decimos, terminan las invasiones inglesas, militarmente Inglaterra es derrotada, pero pone a Rivadavia y asume el control de la economía y las finanzas. Y empieza a manejar la política económica y financiera argentina durante décadas. Cuando asume Menem, es otro momento donde se ven bien claras las dos cosas, la geopolítica militar y la económica. Siendo canciller Domingo Cavallo, viajan a Londres a firmar los acuerdos de rendición incondicional de Malvinas en Madrid. Esa es la pata militar. Luego Cavallo sale de canciller, va a Washington y le dan el plan económico de desmantelamiento del aparato productivo. Entonces, la economía geopolítica pretende encontrar evidencia y explicar de qué forma el poder extranjero no solo maneja la seguridad y la defensa nacional, sino las grandes líneas económicas. A veces encontramos las marcas del dominio extranjero en la economía, Rivadavia, Pacto Ruca-Rússima, etc. A veces la encontramos, a veces no. En el caso de Menem la teníamos clara, en el caso de la década anterior no fue clara, pero ahora nosotros estamos viendo cuestiones de defensa nacional. Quiero recordar, los 43 gendarmes muertos apenas empezó el gobierno, con una brillante operación de inteligencia, porque a ellos, para que salgan como locos, les dijeron: tropa armada de Milagro Sala va a capturar la gobernación de Jujuy. Salieron como locos, un ómnibus en mal estado. Cuando el ómnibus se cae y mueren los 43 gendarmes, se le dijo a los gendarmes: fue un fusilero de Milagro Sala el que le pegó un balazo a la rueda.
Ahora nosotros tenemos la cuestión de la desaparición del submarino con una situación de la defensa nacional extremadamente compleja que estamos viviendo hace un tiempo, con una situación geopolítica militar muy delicada, que ustedes saben, presencias enormes militares en el sur, y aparecen los ruskis, porque ustedes saben que los Estados Unidos se retiraron de la búsqueda, quedan los rusos, y recientemente los familiares submarinistas le han pedido por carta pública a Putin que siga buscando. Entonces, vemos la cuestión nacional y nos parece, y nuestros economistas que piensan la economía política como el trazado de fuerzas estrictamente locales, hablan de políticas neoliberales. Cuando nosotros trabajamos en geopolítica decimos, no, la categoría no es indefensión nacional en lo militar y manejo de la economía por economistas locales. Las dos cosas van unidas. Entonces, la receta de qué tienen que hacer con la economía, qué tienen que hacer con la gente y qué tienen que hacer con la defensa es la misma receta. Lo que pasa que el gobierno no es suficientemente claro al explicitarlo. No te van a decir yo recibí órdenes para hacer las dos cosas. Entonces, ustedes estaban señalando que economistas que hasta hace 20 días eran pro gobierno fundamentalista, ahora se dan vuelta. Otro de ellos, en un órgano muy pro gobierno, Ernesto Tenenbaum, dijo claramente que ellos estaban pensando que un ciclo que había planteado Mario Diamen, como una cosa localista, ciclos de momentos progresistas de la economía, momentos de catástrofe, que era muy posible que el ciclo de momento progresista de la década anterior ahora terminara en una catástrofe. Es decir, del lado de ellos están vaticinando malos presagios. Entonces, ustedes han señalado muy bien que en estas políticas, en la defensa nacional, los 43 familias de gendarmes muertos no militaron la cuestión, se callaron la boca. Los 44 submarinistas han salido con una militancia, no solo local, sino internacional. No se la esperaban. En un principio parecía que se iba el sometimiento absoluto también de ellos. Quiero decirles como anécdota, que no es una anécdota para mí como psiquiatra, el psiquiatra del Ministerio de Defensa, Enrique Stein, al cual conozco de los 70, está a cargo de la contención de los familiares. Y yo le he tenido que escribir a Enrique Stein porque tengo miedo de que él tenga las manos atadas y no pueda trabajar con la libertad que un psiquiatra necesita con esa gente. Esa gente cada vez más claramente se siente manipulada, engañada y estafada por lo que dice el comandante en jefe, que es el presidente de la nación, y por lo que dice la mitad. Lamentablemente, yo he estado hablando de este tema con gente que trabaja en inteligencia de ejército y les he dicho, muchachos, no hagan la de siempre de las Fuerzas Armadas, porque si bien es verdad que está quedando muy mal la Marina, el resto de las Fuerzas Armadas, al callarse la boca, también está quedando muy mal. Y esto es lo que ha cambiado ante el pueblo. El pueblo argentino en la década anterior reaccionaba entre poco, nada y mal frente a cuestiones de la defensa nacional y las Fuerzas Armadas. Lamento, es jorobado decir que gracias a esta cosa tremenda de los submarinistas, gran parte del pueblo argentino se ha sensibilizado a esta cuestión. Yo tengo una serie de amigos civilachos, como nosotros somos los civilachos, O los civilicos. como decimos los milicos, somos los civilachos. Eso, disculpa, eso tiene que ver con una caracterización que existía en la década del 60, donde había golpes, golpecitos, conatos, etcétera, etcétera, y el término de decir a los civiles civilachos era de los generales que despreciaban no solamente a los civiles, sino a la capacidad de gobernar que podían tener los partidos políticos, que no podía hacer otra cosa porque nadie puede gobernar un país donde está proscripto el peronismo. La cuestión importante que tuvimos con la visita de Thierry Meyssan es un civilacho, o sea, es un civil, pero en la guerra en Siria él ha participado como oficial de Estado Mayor, porque las guerras, cosa elemental de jardín de infante, que el progre no sabe,
es una cuestión primariamente política, secundariamente política y terceramente es una cuestión a tiros. Los que deciden la estrategia de la guerra no son milicos, son políticos. Los que ejecutan la acción a tiros en el terreno son milicos. Entonces, él ha diagnosticado lo que él llamó el divorcio contencioso pueblo-fuerzas armadas. Y el divorcio contencioso tiene dos culpas. Es actitud contenciosa de los milicos hacia los civiles y es actitud contenciosa de los civiles hacia los milicos. Sí, eso lo seguimos hablando en el próximo Esto bloque. se ha roto con la cuestión de dar a San Juan. Eso lo seguimos hablando en el próximo bloque, simplemente para decir una conclusión, tengamos claro que la indefensión nacional tiene como precondición fundamental dejar la economía en manos de economistas neoliberales, donde para ellos todo es reducir el gasto público. Y la lógica de bajar el gasto público reside en que bajás el gasto público y bajás la calidad del servicio. Vas a un quirófano, bajás el gasto público, le bajás la anestesia, les bajás los antibióticos que necesita el enfermo y le va a doler la operación y después se va a morir de la infección. Es solamente un ejemplo. El Estado no solamente necesita no reducir el gasto público, sino ampliarlo para darle los mejores servicios a la población. Y son dos lógicas antitéticas, la de los economistas neoliberales y los que desarman al país. En el próximo bloque vamos a hablar de la historia de ese enfrentamiento entre el pueblo y las Fuerzas Armadas. ¿Sí no se robaron en medio del programa ustedes? Casi.